Frente a un incendio en altura es fundamental contar con vías de evacuación expeditas, un sistema de detección de humo o calor y un sistema de alarma que funcionen. La ventilación e iluminación de pasillos, la eficiente apertura y cierre de puertas y un expedito acceso a escalas constituyen, entre otros, elementos claves para enfrentar una emergencia de este tipo. En el caso de las escaleras presurizadas, estas deben impedir que el humo ingrese a su interior. Para ello, utilizan sistemas mecánicos que mediante ductos y aberturas en su interior inyectan una masa de aire haciendo que el flujo se dirija hacia adentro del edificio, aislando del humo este espacio. Hay que destacar que el mayor porcentaje de víctimas en un incendio se produce por inhalación de humo y gases calientes de la combustión. Si estos no son controlados, se esparcirán a través de todo el edificio, impidiendo su evacuación. Se consideran zonas verticales de seguridad las escaleras presurizadas, cuyos muros poseen una determinada resistencia al fuego y que además cuentan con señalización e iluminación de emergencia. Las escaleras abiertas con aberturas en alguno de sus costados no pueden considerarse zonas verticales de seguridad, pues a estas pueden ingresar humos y gases generados por un incendio. Por tanto, se las considera como una vía de circulación complementaria que puede servir también para evacuar en otro tipo de emergencias. Si su edificio no cuenta con una escalera presurizada, pues es anterior a mayo de 2009, fecha en que se adecuó esta normativa, el plan de emergencia debe contemplar esta particularidad y proponer un protocolo de acción ante incendios. Es importante hacer presente que los sistemas de presurización deben ser adecuados al diseño del edificio, a su altura y a la cantidad de personas que lo evacuarán, de forma tal que no pierda su efectividad cuando una o más puertas permanezcan abiertas durante la evacuación. Esta situación debe ser prevista por el profesional que proyecta este sistema. La red húmeda y seca son los sistemas que, en caso de incendio, permiten proveer de agua tanto a los ocupantes de un edificio como a bomberos. La red húmeda corresponde a una manguera de 25 metros de largo y 25 milímetros de ancho, enrollada en un carrete que permite aplicar agua en cantidades limitadas y presión baja. La red húmeda sirve a los ocupantes de un edificio para controlar fuegos pequeños, muy acotados y en sus primeras etapas, evitando así su propagación. Esta red debe estar disponible en edificios públicos o en aquellos de 3 o más pisos, funcionar de forma autónoma y hacerlo al menos con 2 salidas en forma simultánea. La red seca, en cambio, está diseñada exclusivamente para ser usada por bomberos y sus equipos. Es la forma que ellos tienen para subir agua a presión por el edificio, sin que deban desplegar mangueras para dicha tarea. Consiste en una cañería metálica de mínimo 100 milímetros, que debe instalarse obligatoriamente en edificios de 5 o más pisos, con entradas en el acceso y en cada piso. Su diseño y montaje requiere cumplir con normas técnicas específicas. En la práctica existen múltiples problemas operativos con que se encuentran bomberos al querer usar las redes secas en los edificios, entre ellas dificultades para su ubicación y acceso a las mismas, bloqueo de las tomas de entradas con basura u otro tipo de elementos, red interrumpida por fallas o defectos de la construcción, tuberías y válvulas en mal estado, corroídas o abiertas en distintos pisos, todo lo cual disminuye la presión o hace que el agua simplemente no llegue al lugar del incendio. A esto se suma una tercera red, la de electricidad de emergencia, conocida también como la red INER. Este es un circuito especial de electricidad desenergizado, al cual bomberos conectan sus generadores para dotar de iluminación auxiliar a sus equipos y apoyar la evacuación del edificio. Al igual que la red seca, la red eléctrica de emergencia debe tener una entrada señalizada en el primer piso del edificio. Ante la ocurrencia de un incendio, la falta de mantenimiento de la presurización de la zona vertical de seguridad y de las 3 redes que conocimos puede significar un grave peligro para la seguridad de las personas. Todo proyecto constructivo, en particular los edificios de altura, deben contar con un adecuado sistema de protección contra incendios, los cuales se agrupan en variables de protección pasiva y de protección activa. La protección pasiva corresponde al uso de materiales de construcción, desde las estructuras del edificio hasta sus terminaciones. ¿Son estos materiales resistentes al fuego? ¿Evitan un colapso estructural?
restringen su avance? El objetivo de la protección pasiva es que durante un incendio y por un determinado tiempo se puedan proteger áreas de un edificio de los efectos del fuego, retardando su acción y permitiendo en esa forma la evacuación de sus ocupantes antes de un eventual colapso de la estructura, dando además tiempo para la llegada y la acción de bomberos. Está vinculada con el diseño de la construcción y sus condiciones de seguridad, compartimentación y vías de escape. Se cuentan aquí las estructuras del edificio sometidas a ensayos de resistencia, la instalación de puertas contra incendios, escaleras presurizadas y el uso de materiales ignífugos o resistentes a altas temperaturas. A su vez, la protección activa contra incendios es la compuesta por un sistema de detección, alarma y/o extinción, evitando que las llamas se inicien o propaguen. Su finalidad es detectar, comunicar y/o disminuir el incendio antes que llegue a declararse totalmente. Entre estos elementos activos se cuentan detectores de humo, alarmas de incendio, extintores, aspersores de agua y mangueras en los pisos. Los desafíos apuntan, por ejemplo, a determinar exactamente los niveles de seguridad pasiva que requiere un edificio, según la carga de materiales combustibles que posee, la formación de más profesionales especialistas que fiscalicen en terreno las obras o la certificación de los múltiples sistemas activos presentes hoy en el mercado. En cualquier edificio puede declararse un incendio. Por ello, vivir o trabajar en uno con un eficiente sistema de seguridad contra incendios y efectivos planes de evacuación puede salvar vidas. Una negligencia o descuido por una sobrecarga eléctrica, una fuga de gas o la inflamación de elementos de decoración con una fuente de calor de alta radiación pueden desatar un incendio. En este caso, ¿qué medidas adoptar? ¿Dónde está el extintor? ¿Y tenemos preparación para su uso? ¿Cómo se activa la alarma contra incendios? ¿Cuáles son las vías de evacuación? Contar con planes de evacuación que definan previamente el accionar de los ocupantes de un edificio y su responsabilidad ante un incendio desatado es algo fundamental. Algunas medidas a considerar en forma preventiva son: en su oficina o departamento, difundir y practicar el plan y evacuación antiincendios descrito en el plan de emergencia del edificio. Verificar con expertos, una vez al año al menos, el estado de las vías de evacuación, incluyendo las escaleras que fuesen parte de estas vías, del sistema de detección de incendio, del sistema de alarmas, de las luces de emergencia, de las puertas y su sistema de apertura y cierre, y de la ventilación o presurización de estas vías de evacuación. Tener actualizado el plan de emergencia del edificio y el plan de evacuación, y detectar a las personas del edificio que tendrían dificultad de desplazamiento durante una emergencia, es decir, contar con un protocolo o procedimiento para su oportuna evacuación en forma segura u otra medida especial ante emergencias. Saber dónde están y cómo manejar los extintores. Junto con lo anterior, al comprar una oficina o un departamento es recomendable siempre preguntar por los sistemas de seguridad contra incendio con que cuenta el edificio. Y una vez declarado el incendio, dar la alarma en forma oportuna. Usar la red húmeda solo si el fuego es pequeño o muy acotado y se encuentra preparado para enfrentar esta tarea. Activar el plan de evacuación conforme quedó establecido en el plan de emergencia. Nunca usar los ascensores en medio de un incendio. Evacuar el edificio dirigiéndose a la zona segura determinada en el plan de evacuación, velando por desocupar las vías por donde ingresarán equipos de bomberos y de emergencia. Durante la evacuación, velar por la salida oportuna y segura de personas con discapacidad y movilidad reducida. Debemos recordar que frente al incendio de un edificio, las medidas más efectivas de control y seguridad son aquellas analizadas y establecidas con mucha antelación, en forma preventiva y resguardando a las personas.